Este es un recorrido por México. Un viaje a través de algunas de sus historias más desconocidas. Un estado del país. 3 historias. Esto es Lugares Secretos. La bitácora de un México escondido. Comenzamos nuestro viaje por San Luis Potosí. Recorrer el estado de punta a punta representa atravesar, posiblemente, la diversidad más grande de climas en el país. Situado al norte, en medio de la árida tierra sobre la Sierra Potosina, encontramos un túnel que da la bienvenida a nuestro primer destino del día de hoy. Real de 14 es uno de los lugares más enigmáticos de todos nuestros recorridos. Cuenta la historia que el pueblo se construyó a través de la minería y que, con el tiempo, pasó a convertirse en uno de los poblados que producían la mayor cantidad de plata para la Nueva España. Sin embargo, el máximo esplendor que tuvo en aquellos años, poco a poco comenzó a apagarse. La gente que llegó a trabajar en la mina abandonó sus hogares y Real de 14 se convirtió en un pueblo fantasma en medio del desierto. Pues este pueblo se descubrió en 1773. Eran 2 gambusinos. Gambusino significa buscador de plata por su cuenta. Era don Sebastián Coronado y don Antonio Martínez los primeros que llegan a este lugar. Encuentran una mina y le llaman La Descubridora. Para 1779, el licenciado teniente coronel Silvestre Alonso López Portillo Zavala Camberos Liñán, que es el fundador del pueblo, pues le puso el nombre de Real de Minas de Nuestra Señora, de la Limpia Concepción de Guadalupe de los Álamos de 14. Como el nombre era tan largo, decidieron ponerle el primero y el último, Real de 14. Real porque pertenecíamos a la realeza, pertenecíamos a España, y 14 porque en este lugar habitaban 14 bandidos. Aquí se descubrieron 68 minas. Durante ese lapso de tiempo se le llamó la fiebre de la plata. Aquí acudían tantas personas a trabajar esas minas. Tuvo su época de bonanza. El auge empezó, digamos, a partir de 1800, todavía hasta 1860, 70. Unos auges muy buenos. Y bueno, pues en 1930 el censo ya registró solamente a 250 personas. Y bueno, pues en ese tiempo que quedó abandonado fue porque las minas se inundaron. Se dice que había una maldición en el pueblo que lanzó un sacerdote y que las minas se inundaron. La gente se tuvo que ir de aquí. Se animan los dueños de las minas a seguir trabajando. Vuelven a la explotación. Fue en el tiempo precisamente antes de Benito Juárez y Maximiliano. Tomando en cuenta que 14 fue de los grandes centros mineros importantes con una población de cerca de 20 a 25 mil habitantes, que había de todo tipo de trabajo. Se sostenía la gente. Es una zona turística denominada Pueblo Mágico. Gente que viene, turistas inclusive del extranjero, de europeo. ¿Por qué viene tanta gente? ¿Por qué que ya tienen notificación de la famosa planta del peyote, notificando eso? Vienen a ver por qué efectos tiene. La relación que se tiene aquí es porque si tú tomas un globo terráqueo, en un punto se encuentra la Universidad de Gandhi en la India. Gandhi, un impulsor por la paz. En el otro extremo se encuentra Wirikuta en Real de 14. Wirikuta es un centro ceremonial para los huicholes, también impulsores por la paz. Y bueno, pues el centro ceremonial huichol es un área natural protegida. Y bueno, pues ya los huirráricas o huicholes vienen de Jalisco y de Nayarit, recorren 550 kilómetros para llegar a su centro ceremonial. Durante ese tiempo se van deteniendo en diferentes santuarios en los cuales realizan diferentes situaciones espirituales. Y cuando llegan aquí a Wirikuta es el punto número 14 al que llevan. Fíjate la coincidencia que existe. El peyote no es de hace 100 años, 200 años, es mucho más antes. Todavía es del tiempo del
de cuando empezó la colonia española. Y bueno, pues Wirikuta en huichol significa ungir y tocar a los dioses y comunicarte con ellos. Ahí le llaman el Cerro del Quemado. Y para ellos es donde el sol nace, por eso es algo tan importante este lugar. Ahí empezó el famoso venado, el venado azul. El peyote para ellos es una cosa sagrada. De acuerdo a sus creencias, pasan una noche ahí comiendo peyote. Tiene una magia, una energía al llegar a su altar principal. Es como un círculo de piedra. Tienes que entrar y pedir permiso. Cuando entras ahí vas a entrar 3 vueltas a la derecha y llegas al punto donde se encuentra la mayor parte de energía. Al regresar también tienes que salir 3 vueltas, pero hacia la izquierda. De ahí tú vas a pasar al altar importante que está en la parte más alta del cerro, pero las ofrendas que tú vas a ver en ese lugar no las debes de tocar, porque se da cuenta que tú puedes cargar con las energías de otra persona. Entonces todo lo que está en el centro ceremonial huichol, tal cual así lo debes de dejar. Para 1973 al pueblo ya se le conocía como Centro Turístico de Real de 14, donde ya se hacían planes y proyectos para la promoción turística. Posteriormente, con las filmaciones y películas que se han realizado en este lugar. Telenovelas, comerciales, de diferentes partes de la República vienen. Bueno, pues se le hizo promoción, el turismo repuntó. O viene gente a ver cuando está la filmación, a ver a los artistas, o después preguntan dónde se hospedó a fulano, fulana. Pero ahora nuestro oro y nuestra plata de este lugar no son las minas, no es lo que existe bajo nuestra tierra, sino son el turismo, la gente que viene a visitarnos, ahora ellos son nuestro oro y nuestra plata. Hoy son muchas las leyendas que corren por las antiguas calles del pueblo, y puede que sea eso mismo lo que ha llamado la atención de muchos turistas que van a Real de 14 como un viaje a través del tiempo. Hoy en día es este turismo, tal vez, la única opción que tiene Real de 14 de preservarse y hacer frente a la constante amenaza de la minería hacia el entorno. Nuestro siguiente punto se encuentra a hora y media a caballo de las antiguas calles de Real de 14, a 1800 metros de altura sobre el desierto. Según las antiguas creencias, el Cerro del Quemado es el lugar donde el sol nació. Este punto forma parte de la región conocida como Wirikuta y es visitada año con año por los huicholes, como parte de una de las tradiciones más antiguas de nuestro país. Historias que a manera de leyendas o mitos fundacionales tratan de explicar el origen de estos símbolos sagrados representados por plantas o animales que tienen en su entramado o en su intención tratar de explicar la vida misma, ¿no? El origen del agua, el origen del fuego, el origen de la tierra, el origen del hombre mismo. Como bien se señala, los 3 aspectos principales a contemplar en el arte huichol son la simbología del venado, el peyote y el maíz, que es uno de los relatos principales dentro de su cosmovisión. Si nos podemos preguntar cuál es una de las razones por las cuales los huicholes han sobrevivido, a diferencia de los demás grupos prehispánicos, es número 1 porque ellos no hacían la guerra, ellos no ven el más alto honor morir en la guerra, sino para ellos el más alto honor es trabajar la tierra. Esto determina que la protección de sus lugares sagrados, en vez de ser explotados, sean protegidos y venerados. De alguna manera, los huicholes son los primeros nómadas, agricultores y artistas rupestres que llevan a cabo en este lado del mundo la identificación de sus lugares, de sus símbolos sagrados y de su entorno. El Cerro del Quemado, que está en el desierto sagrado de Wirikuta, se dice, bueno, es la leyenda que es ahí donde nació el sol, ¿no? Yo creo que la importancia geográfica y antropológica que tiene el desierto de Wirikuta radica en que alberga esta literal magia espiritual que tiene la tierra de México. Nosotros llevamos como costumbre, tenemos Caligüey. Allí tenemos que estar como recibir cargo por 5 años. Hay cargos ahí para la persona que le toca salir al Caligüey, ir hacia el Wirikuta para poder dejar las ofrendas que vamos a hacer. Los huicholes son gente que considera desde tiempos milenarios al Sol como el centro del universo, sin la utilización de ningún astrolabio o telescopio que pudiera medir esto. Esto se lo atribuyen
a que en ceremonias de estado alterado de conciencia y de cosmovisión ampliada, ellos tienen acceso a esta información, la que ellos denominan como la información cósmica, y es solo a través de la presencia en estos lugares sagrados que tienen toda la carga espiritual. Hasta llegar a Tuimayau, que se llama, donde dejamos las ofrendas, pedir una buena vida, que nos llueva bien, con el canto, con el rezo, todo durante esa noche. Otro día en la mañana entregamos las ofrendas. Y la invocación mediante los estados alterados de conciencia y las ceremonias de los espíritus que viven dentro de sus animales y plantas. Tienen sus épocas y sus temporadas de cosecha, de cultivo, de lluvia. Todos estos ciclos son determinados por las señales que la misma naturaleza les da. Después de entregar las ofrendas, tenemos que recolectar la medicina que hay ahí en Wirikuta. La peregrinación de ofrenda a la Wirikuta y a Aramara tiene que ver, comprende los meses entre octubre y marzo, porque son los meses de cosecha y los meses de primavera. El mes de abril o mayo estamos haciendo la fiesta del peyote o Jicurineira. Es donde cerramos el ciclo de cada año. Al mismo tiempo que los huicholes llevan todos estos años venerando estos símbolos, también ellos aceptan el hecho de que nosotros como mestizos podamos entender estos símbolos. Esto a través de una sinergia o una analogía que se hace con la religión católica o cristiana también, en donde la Virgen de Guadalupe es un símil de una deidad muy importante que es Tanana, o la diosa de la tierra. Dentro de una de las obras de la maestra María Teresa Rentería, los 4 lugares que podemos ver representados, entre los cuales oscilan el lugar en la sierra, que es Teacata, el lugar en el desierto, que es el Cerro del Quemado o Wirikuta, el lugar en el mar, que es Aramara, y el lugar de donde venimos todas las culturas. Y hay un 5º lugar que está representado en el centro de la obra, que es el mundo de los sueños. Para los huicholes es igual de importante contemplar la vida en la tierra con sus aspectos espirituales, pero también consideran que la vida después de la muerte es como el siguiente paso. Podemos ver a personajes que están dentro de la obra, los peregrinos, los maracames, que llevan a cabo una ceremonia de invocación del espíritu del venado azul. Considerando que la obra de los huicholes es 100% figurativa, no hay ningún concepto abstracto representado en su material. Podemos decir que sí, efectivamente una parte importantísima del arte huichol está plasmado en la representación de sus lugares sagrados. Son una de las fuentes de inspiración no solo primordiales que determinan los aspectos intrínsecos de la cultura en una obra wixárika. A lo largo de los años, la comunidad wixárika ha realizado el mismo peregrinaje hacia este lugar. Es aquí donde culminan las peregrinaciones de todos los centros ceremoniales, pero no es solo esta invaluable importancia religiosa, sino también toda la importancia como ecosistema, las que se han visto amenazadas constantemente por los intereses de explotación de las grandes compañías mineras extranjeras. De cara al futuro, la protección y preservación de esta región debe ser uno de los puntos principales en las agendas de las autoridades correspondientes. Dirigiéndose hacia el sur del estado, en la Huasteca Potosina, encontramos nuestro último punto del día de hoy. Ubicado en el municipio de Xilitla, se encuentra el jardín escultórico de Edward James. Este excéntrico artista escocés abandonó Europa para encontrar en México el perfecto escenario para lo que podría ser la obra de su vida. El resultado ofrece una de las visitas más surreales que se pueden ver en el país. Edward James es inglés y es muy significativo que, bueno, sí es de una familia pudiente, pero yo creo que hablar de Edward James es hablar de una persona más allá de su capacidad económica. Se empezó a acercar a los grandes artistas, pero no tuvo mucho éxito. En ese momento los críticos lo trataron duramente y toda su parte creativa se convirtió en una cosa más íntima y personal, que no es tratado de la manera más benévola por los críticos y sin duda empieza
a crear en la intimidad. Siempre nos imaginamos que el surrealismo son cosas locas, la gente lo describe como algo loco. Pues no es algo loco, incluso es algo muy profundo, que tiene que ver que cuando soñamos, reflexionamos sobre nuestro entorno y eso nos permite a todos soñar y a todos soñar de manera certera. Y James tuvo una empatía total con el surrealismo. Todo el tiempo está creando, pero como una vez publica sus poemas y le dicen, eres mega chafa. Y entonces escribe, pero pues escribe cuando leen en el libro. O publica ahí cositas entre tus amigos y hace el dibujito pues que te doy yo a ti, tú a mí, pero no hago una exposición. Se acompaña de estos artistas, se vuelve amigo y claro que les ayuda, ¿no? O sea, tiene la sensibilidad de hacerlo y usa su dinero para que ellos puedan seguir creando. Acompañas a los artistas para crecer, es un mecenas sin duda, o sea, sí los apoya económicamente, pero yo creo que también hay un intercambio de formas de pensar, de empatías, de gustos, y en ese sentido, bueno, pues es una retroalimentación, ¿no? Todo el tiempo se acompañan y crean en conjunto. La Segunda Guerra Mundial a veces solo nos las han contado desde un lugar. Lo que pasó en la Guerra Civil Española también solo nos los han contado en un lugar. Sin embargo, este país recibe y se vuelve casa de muchísima gente de Europa que se mueve, que transita a veces a través de Estados Unidos, pero llega a nuestro país y encuentra el maravilloso nicho de la naturaleza, de la creación, de la libertad. Pensemos en un país en los años 40. ¿Qué pasaba en este México en los años 40? Las carreteras que había en los años 40. El decir que Edward James llegó a Xilitla, pues resulta que tuvo que cruzar puentes en panga. No estaba hecho el puente, sino que había que bajar con el coche, subirlo en una panga. Era una travesía. ¿Cómo llega? Sin duda de casualidad. Conoce a Plutarco Gastelum, Plutarco que es su gran aliado, incluso hemos mencionado en algún momento que es su coautor, porque todo el tiempo James trabaja con otros, con Plutarco también trabaja. Entonces, gracias a Plutarco se logran decantar ideas y llevar a cabo las ideas. James tiene sus ideas y se encuentra a su gran amigo y a su gran aliado a construir su sueño de su creación. Y así lo lleva Plutarco Gastelum, que se conocen en Cuernavaca, donde él trabaja en telégrafos, y lo lleva a este lugar espectacular que se llama Xilitla, que tiene varias bondades. Es exuberante, es secreto, y tiene la familia de Plutarco Gastelum, que lo cobija y lo va a acompañar. Entonces, gracias como a estos componentes sí geográficos, sí que es una selva maravillosa, se encuentra con una población que lo cobija y una familia que lo acompaña. Y así llega a Xilitla, de casualidad, y llega a este lugar maravilloso, que es un bosque excepcional, que es conocido como Bosque de Niebla. Él no se sentía artista de origen, ¿no? No era reconocido. Hablamos de cómo, aunque él quería, la sociedad artística no lo veía como un artista más. Lo veía como alguien que nos acompaña, que es mecenas, alguien que sin duda era un gran difusor de todo el arte de ese momento. Y entonces la parte creativa yo creo que no trataba de hacer algo que trascendiera. Yo lo que creo que lo hace bellísimo es que es una introspección y crea para él, crea para sus amigos. Es un ejercicio creativo que da la duda si él se imaginó que algún día íbamos a poder entrar a su lugar y podernos tomar fotos y disfrutar de este museo maravilloso. Es probable que él haya creado desde algo muy íntimo. Digo, si es un artista que vende su obra y que va a vender su obra o que le importa la crítica hacia afuera, tiene un proceso creativo distinto. James hace esto para él, su gente, sus amigos, y yo creo que este es parte del gran regalo de este museo. No es una obra hecha desde el artista consumado. Tiene como esta cosa casi infantil de ir creando sin tapujos, ir creando como desde el corazón, desde la experiencia, o sea, él no buscaba pertenecer a algo por hacer esto. Él buscaba encontrar como su beta creativa y llevar a la conclusión algo que él quería hacer. Dentro del jardín escultórico
podrás encontrar 36 estructuras surrealistas que cuentan una historia por sí mismas y que para James guardaban un significado especial. En un momento regresamos con más de este lugar. Es el único lugar que si vas hoy, ves una escultura y que la misma escultura dentro de 10 años va a ser diferente. Esto hace que es el lugar más interactivo por naturaleza. El techo de nuestro museo es el cielo. Las paredes y el ambiente son los árboles, las plantas, las arañas, los pájaros. Entonces nos permitió entrar a una escultura donde el ambiente me hace sudar, tener frío, tener calor, oír las aves, que me pique un mosquito, ¿no? Ver las plantas, cómo están haciendo una flor. Y todo esto hace que las esculturas de James en general, pensemos que sí hay unas que son más emblemáticas. La escalera al cielo es la más famosa porque tiene una foto, pero te puedo decir que no hay unas que sean mejores que otras. La belleza es que es una gran pieza que se transforma, que tiene nombres, los pedazos de esta pieza. Cuando empiecen a transitar por un puente de la Flor de Lis, cuando vean esta escalera al cielo y piensen que alguien los invitó a entrar en su sueño y verlo en vivo, en 4D. Esta es la delicia. Y en ese sentido, todas las esculturas tienen una vena que te conduce que se llaman los caminos. Las esculturas empiezan, te metes en una vena y transitas a otra. Todas están conectadas. Y en ese sentido es un solo sueño que tú vas transitando. La escalera al cielo también se llama el cinematógrafo, porque la idea era proyectar imágenes, el cinematógrafo. La cabaña de Don Eduardo, que está al lado, que es donde él vivía, donde están sus poemas escritos en los muros. ¿Por qué se llama la plaza de Don Eduardo también? Porque ahí rayaba a los trabajadores. El puente de la Flor de Lis, lo van a ver, es una delicia, ¿no? Es como el puente que te lleva a otra dimensión. La escultura, que es de 3 pisos que pudieran ser 5, y es bellísimo que hayan hecho una escultura que dependiendo de dónde la veas o cómo la leas, puede tener 3 pisos o 5. Esta es emblemática, tiene un muro maravilloso, que es como una celosía realmente con formas góticas, y de ahí llegas al Palacio de Bambú. Los elementos más estilizados de la escultura que llegó Edward James, y ves cómo te lleva como al infinito, ¿no? Estos bambús que te juntan con la vegetación y el Palacio de Bambú. Está otro elemento muy emblemático que se le dice el sarcófago. Hay fotos muy famosas de James acostado, donde lo increíble de este lugar es que es la impronta de su cuerpo. Eso quiere decir que se acostó sobre el cemento fresco y su cuerpo quedó grabado en el concreto. Puso su huella digital en su obra. En las pozas, lo que son los ríos, ¿no? También hubo una intervención. Esculpe el agua. Esto es de una belleza increíble. ¿Cuántos artistas hemos conocido que su mayor ilusión es trabajar con el agua? Él esculpe un río, cómo lleva el agua, cómo está lleno de símbolos. Hablar de parecido es hablar del fondo. Un artista nunca está solo. Tiene la capacidad como de comer varios platillos. Todas estas influencias, toda esta parte de la cultura inglesa, claro que se ve inmersa. Los otros grandes platillos que están en la vida de James tiene que ver con que uno de sus psicólogos se llamaba Freud, pero también había arte, pero además también viaja, va a la India, va a otras partes del mundo, empieza a ver arquitectura, empieza a ver arte de otros momentos. La delicia de James es que aunque ves elementos de todos estos platillos, logra crear el suyo propio. Y ahí es cuando se puede decir, ese sí era un artista. En México, siempre que llegamos los mexicanos, os lo he oído muchas veces, decimos, es como una ruina. Nos sentimos identificados en esta parte como arqueológica. No tiene ni 50 años. Es muy reciente al final, porque lo empezó realmente a hacer en los años 60. Se tarda alrededor de 20 años de construir lo que estamos viendo. Se muere en los años 80 y si lo vemos es algo nuevo. Entonces, ahí te voy a decir que es lo deliciosamente excepcional. No solo que es interactivo, no solo que toca el arte, la naturaleza, sino que nos ayuda a transportarnos hacia atrás,
pero también sentirnos cómodos el día de hoy. No es cualquier museo, ¿no? Es un museo excepcional. Aquí es como si pudieras poner un cuadro adentro de estos enormes domos, que como yo decía, el domo que nos cobija es el cielo. Es único y trascendental en las vidas de las personas que entiendan que es la puerta a un sueño abierto y ser parte en este sentido de este sueño. No solo pensamos en un museo con piezas que hay que resguardar en una bóveda, sino que es un entorno natural que está resguardando, pero también que de manera excepcional está contribuyendo a la conservación del bosque de niebla. Tener conciencia de que tanto el patrimonio cultural como el natural van de la mano. En la medida que podamos vincular y trabajar en programas cercanos a las personas, pues esto es parte de nuestro museo, la vinculación social, la naturaleza, el patrimonio y el arte. Existe una cierta magia que Edward James logró plasmar en su obra. Pero no solo son las estructuras de su jardín las que logran atraer este misticismo. San Luis Potosí está lleno de lugares que tienen una energía incomprensible para el ojo humano, pero que puede ser sentida por todos los que han llegado a poner un pie aquí. Por el momento nuestro viaje ha terminado, pero pronto estaremos explorando nuevos horizontes.